La portada del convento de Santa Paula probablemente sea uno de los hechos más simbólicos, uno de los hitos más simbólicos del arte sevillano, porque es un poco el final de una etapa y el comienzo de una nueva etapa de esplendor. Una portada en la cual está el gótico, en la cual está el mudéjar y en la cual está el renacimiento. Estamos en una zona en la cual pues se acumulan los elementos góticos de todas las iglesias gótico-mudéjares de la zona, de forma que aparezca en el mundo ojival, en la portada, es decir, la estructura es gótica, pero en esa estructura gótica aparecen elementos mudéjares, algunos muy claros, como es el hecho de que se emplee una portada bícroma, dos tipos de ladrillos diferentes, uno rojo y otro con una cosión más clara, de forma que ese es el elemento mudéjar. Una vez que entramos en la iglesia del convento de Santa Paula, nos damos cuenta de que estamos ante la típica nave conventual sevillana. Una nave muy sencilla, una nave rectangular en la cual solamente destaca la zona del presbiterio, que es un presbiterio no muy marcado, y en la cual pues se presenta la típica distribución entre coro alto y coro bajo en la zona de los pies. Es una iglesia con una función muy clara, una iglesia que se hace en los últimos años del siglo XV, de forma que ese patrocinio, primero de doña Ana de Santillán, luego de doña Isabel de Portugal, que hace que esto pueda salir adelante, o sea, dos nobles damas que enviudan y que hacen que pues lo que era un antiguo beaterio se transforme en un gran monasterio a lo largo del siglo XV y del siglo XVI. Bien, esa nave tan sencilla tiene un cubrimiento y una estructura que sigue un poco la tradición de la mayoría de los conventos sevillanos, es decir, en la parte del presbiterio se concentra lo que podríamos llamar la zona más noble. Esa zona más noble evidentemente se cubre con piedra. Todavía estamos en el tardo gótico y es una piedra ojival, es una bóveda de cursería la que cubre la parte correspondiente al cubrimiento del presbiterio. El resto de la nave es un artesonado de madera que nos está indicando una cosa muy evidente, el hecho de que en la Sevilla de fines del siglo XV, de comienzo del siglo XVI, se siguen haciendo artesonados en madera, siguiendo la tradición mudéjárica. De hecho, luego el artesonado se vuelve a renovar en 1623. Diego López de Arena es el que realiza ese artesonado, y ese artesonado pues nos mantiene la idea de cómo todavía en el siglo XVII se seguían haciendo artesas, se seguían haciendo cubrimientos en madera con elementos geométricos que vienen de la tradición musulmana y que aquí pues se trasladan al cubrimiento de iglesias católicas cristianas. Bien, ¿qué nos podemos encontrar en este museo? Bueno, pues hay desde algunas piezas de orfebrería de gran valor hasta una buena colección pictórica, donde yo destacaría fundamentalmente la obra de Herrera el Mozo, donde aparece pues el embarque de Santa Paula a la isla de Citerea, donde podríamos destacar la obra de Luca Giordano, con esa figura de San Jerónimo, donde podríamos destacar pues elementos como el San Miguel Arcángel de Eugenio Pagé, o las obras que representan a San Jerónimo, o aquellas obras que se atribuyen a Luis de Morales, Morales el Divino, que tiene un par de piezas pues que prácticamente podríamos dar de su mano en este museo. También podríamos destacar pues algunas piezas de origen flamenco que nos representan a la iconografía de San Jerónimo, de la orden que regenta el monasterio. Hay piezas del siglo XVIII, algunas pues muy conocidas, puesto que representan a algunos de los benefactores del monasterio, pensando por ejemplo en don Luis Salcedo y Ascona, uno de los protectores del monasterio, que aparece representado en uno de los lienzos. Es decir, hay un patrimonio pictórico bastante amplio que se complementa, pues, por ejemplo, con lo escultórico. En lo escultórico vamos a ver pues obras pues prácticamente desde el siglo XV, alguna representación pues muy concreta de Pedro Millán, o alguna pieza de los primeros años del monasterio, de la andadura del monasterio, hasta piezas que nos muestran la evolución por el Renacimiento, por el Barroco, una amplia colección de niños de Jesús, habitual en este tipo de monasterio. Hay una muy buena representación del arte del Belén, en el gran Belén que firma Fernando de Santiago a finales del siglo XVIII. El monasterio no sufrió ni la desamortización de Mendizábal, ni sufrió con la Revolución del 68, salvo un pequeño atentado que se hizo con la portada de la iglesia. En la portada de la iglesia aparece un azulejo que se perdió de Niculoso Pisano, que se reemplazó por otro, con la iconografía de Santa Paula, pero el resto, bueno, pues prácticamente se ha llegado a conservar hasta nuestros días. Lo único que desgraciadamente se perdió fue los lienzos de Alonso Cano del retablo de Martínez Montañés, y en el siglo XX vamos a ver cómo incluso el monasterio se enriquece todavía más, y con una orden que sigue la máxima del ora et labora, es decir, hay
evidentemente toda una liturgia de la oración, desde el primer momento de la mañana hasta el rezo de completas por la noche, pero al mismo tiempo hay todo un concepto del trabajo diario que en el caso de Santa Paula pues evidentemente se trasluce en sus famosísimas mermeladas. Numerosos sabores, algunos absolutamente exóticos, una recreación repostera realmente de un enorme interés, que es la que sigue manteniendo el espíritu, digamos, conventual en el siglo XXI, muchos siglos después de la fundación del convento en el año 1473.